Buenos días. En nuestra lectura del día de hoy estamos leyendo Mateo capítulo 14. Te recuerdo que estamos leyendo un capítulo por semana, un capítulo por día y estamos en el día 14 y por eso es Mateo 14. Aquí en Mateo 14 podemos ver momentos en los que Jesús realiza milagros que son sorprendentes. Lee el capítulo completo, tómate el tiempo para hacerlo, pero yo me voy a enfocar en dos historias que aparecen a partir del versículo 13 y que se extiende hasta Mateo 14, versículo 33. Déjame leértelos, dice de esta manera. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Estos son dos eventos distintos, con dos audiencias distintas, pero ambas muestran el poder de Jesús. En la primera hay una gran multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate la multitud. Jesús les ve y tiene compasión de ellos y comienza a enseñarles, pero el día se alarga y los discípulos le dicen a Jesús, pareciera que los discípulos, como nosotros, muchas veces le decimos a Dios qué es lo que debería de hacer. Manda que se vayan, que compren de comer, pero Jesús les dice, ustedes denles de comer. Y ellos van a ser, ellos son testigos de la multiplicación de panes y peces. En sus manos Jesús los toma, da gracias, los parte y empieza a repartir a los discípulos, y los discípulos los llevan a la multitud. No me imagino el gozo, la sorpresa, el asombro de los discípulos al ver que sigue fluyendo comida a través de Jesús y alimenta a toda esta gran multitud, ¿no? Jesús tiene poder para multiplicar panes ya horneados, ya listos para comer. No está multiplicando los elementos que forman el pan, sino el pan mismo y los peces. Bueno, es tanta la abundancia de todo lo que multiplicó, que se recogieron las sobras y se juntaron 12 cestas llenas. Aquí había una lección tan grande que los discípulos podían haber aprendido, que Jesús es poderoso, que Jesús hace milagros. Por eso de repente nos sorprende que ellos se turben y piensen que están viendo un fantasma
cuando ven a Jesús caminando sobre el mar, en medio del mar. Ellos se sorprenden, se turban. De hecho, en el Evangelio de Marcos dice que no habían entendido lo de las 12 cestas de pan que sobraron. Y es que tenían endurecido su corazón. Y es que acá en el momento en el que ellos están en el mar y ven a Jesús andando sobre el mar, es el examen que ellos están pasando y no lo pasan, no lo aprueban. Jesús está mostrando su poder al multiplicar los panes y los peces y cuando lo ven andando en el mar creen que es un fantasma. En este evangelio, en Mateo 14, me dice que Pedro salió de la barca, anduvo en el mar, luego se hundió y cuando subió Jesús a la barca, dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, la historia pareciera que discrepa una de la otra, pero ambas pretenden esto, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Multiplicando el pan como Dios así proveyó para la multitud, para el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y caminaban en el desierto. Jesús verdaderamente el Hijo de Dios, como dice su palabra en los Salmos, que Dios anda sobre las olas. ¿Alguna vez Dios te ha enseñado algo y después te pone a prueba? ¿Alguna vez te ha puesto un examen el Señor y lo has reprobado? Es un buen momento para meditar en esto, para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que aun cuando llegan las pruebas, poder seguir confiando en Él como el Hijo de Dios, reconocerlo en nuestras vidas, saber que Él está ahí y que Él tiene poder sobre todas las cosas.